damos muchas gracias. Dios, como decía nuestro hermano Félix ahora, estás haciendo cosas grandes entre nosotros, Señor. Como lo que tú haces, todo lo que tú haces es hermoso, es grande, es perfecto, es bueno, es agradable. Oh Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por cada persona, por cada hermano, cada hermana, cada persona que se conecta, Señor, a través del Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, Señor. Oh Dios, que se conecta, que escucha la palabra, Señor. Dios bendito, rogamos que les bendigas, rogamos, Señor, que les dirijas, que les guíes para gloria de tu nombre. Y esta mañana, una vez más, nosotros rogamos, suplicamos, Señor, que nos bendigas a través de tu Santo Espíritu, con el cual nos has sellado y nos has ungido para gloria de tu nombre, Señor. Que tanto el predicador, que tanto el pastor, expositor de la palabra esta mañana, como cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y cada persona oyente, Dios, tenga un corazón receptivo, Señor, para ti, Señor. Un corazón dispuesto, un corazón, Señor, Dios, buena tierra, para que tu palabra sea, Señor, efectiva en su vida, en su corazón. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, y damos las gracias al Señor. Amén y amén. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, con la serie. Voy a seguirles recordando que es una serie lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una serie que se llama Conociendo el carácter de Jesús el Rey. Eso es lo que estamos haciendo, conociendo su carácter, conociendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Y la predicación de hoy, el tema se llama Jesús cargó nuestros pecados y sus consecuencias. ¿Sí? Yo le he dicho a nuestro hermano Jonathan que por favor siga poniéndole el nombre de la predicación a cada predicación. Me parece que es importante que cuando las personas abran ahí sepan cuál es el tema que se está tratando, ¿verdad? Bueno, hemos venido viendo en el Evangelio de Mateo, mis hermanos y mis hermanas, viendo algunas señales del ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Como Jesús, al predicar el Evangelio, Jesús sana a los enfermos, Jesús liberta a los endemoniados. O sea, Jesús viene haciendo una serie de señales, ¿verdad? Como objetivo principal, como ya hemos dicho, dejar demostrado que Él es el Mesías, que Él es el que el pueblo de Israel esperaba por tantos siglos, y que Él ha venido a restaurar su reino, y que esas señales son una visión, o son una señal, son entonces algo que la gente tenía que entender a través de estas señales, que Él había venido a restaurar su reino. Esto, mis queridos hermanos y hermanas, es muy importante que cuando leemos el libro de Mateo no nos desprendamos de esta idea, porque la idea es el marco central, y dentro de ese marco es donde está todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás. Ok, entonces, Él vino entonces, hermanos, también a hacer una obra de redención, una obra de redención. A través luego de su sacrificio, de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, Jesús vino a redimirnos del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Por eso la predicación de esta mañana se llama Jesús cargó nuestros pecados y sus consecuencias. Porque vamos a ver esta mañana que la esclavitud a Satanás, las enfermedades y todas las calamidades que el hombre vivimos hoy son consecuencia del pecado. Todo eso es absolutamente consecuencia del pecado. Si el hombre no hubiese pecado, si no hubiéramos pecado, no hubiera venido la muerte, que es otra de las consecuencias, ¿sí? La muerte física, y por lo tanto la muerte espiritual, que es la más grave, y la eterna, si no somos redimidos por el Señor.
Ok, el asunto, mi amado hermano y mi hermana, es cómo se debe de entender esto dentro del contexto bíblico. Yo me he dado cuenta que a veces los cristianos tomamos las cosas por partes. Y déjeme decirle cuál es el problema cuando nosotros tomamos las verdades solo por partes. Que no vemos entonces todo el marco, que no vemos todo el panorama completo. Terminamos entonces yéndonos hacia un lugar equivocado. Escuche bien, esto es muy importante, hermano. La pregunta es, ¿cómo entender esto? Que Jesús ya nos liberó del pecado y de todas las consecuencias del pecado, llámese enfermedad, llámese esclavitud de Satanás, llámese la muerte, llámese todas esas consecuencias, ya Él cargó en la cruz del Calvario todo eso por nosotros. Pero ¿cómo se ha de entender dentro de todo el marco bíblico? Porque insisto, si no lo entendemos correctamente, es donde creo que los cristianos nos hemos ido a los extremos. Escuche bien, a los extremos. Y la vida en Cristo, la vida de verdad, no puede ser una vida que nos vayamos a los extremos. Tenemos que buscar un equilibrio. Y el equilibrio está aquí, hermano y hermana. El equilibrio está al entender las verdades que viajan de una manera paralela una con la otra, pero cuando solo tomamos una parte o una, entonces terminamos yéndonos de lado. ¿Sí? Yo quiero que vayamos entonces al texto de Mateo. Hoy vamos a hablar, hermanos, un tema un tanto escabroso y es la sanidad divina. ¿Sí? Vamos a hablar de la sanidad divina, porque eso es lo que también nos introduce el tema de hoy, por lo que Jesús está haciendo, vamos a decir, en el día de hoy, como si nosotros nos trasladáramos allá al momento donde Jesús está haciendo las señales y haciendo los prodigios que él está haciendo. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Son solo 2 versículos, pero nos vamos a poner en perspectiva de hablar este tema sobre la sanidad divina. ¿Cómo tenemos que entender la sanidad divina? ¿Cómo tenemos que verla y cómo tenemos que recurrir a ella o practicar la sanidad divina? ¿De qué manera? ¿Cómo debemos de entenderlo? Bueno, Mateo capítulo 8, versos 16 y 17 dice así: y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó, dice, a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos escuchado esa escritura en alguna vez, ya sea porque la hemos leído o ya sea porque hemos escuchado a algún televangelista que al orar por los enfermos la haya recitado y ha dicho tal vez: sean sanos porque por la llaga del Señor ya fuimos curados, ya fuimos sanados. Pero yo decía que hoy vamos a hablar un tema un tanto escabroso o espinoso, para usar otro término, espinoso, o sea, un tanto difícil de roer, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros lo hemos hecho escabroso o espinoso. Pero en la Biblia es muy claro el tema. El asunto de la sanidad divina en la Biblia es muy claro, solo que se han de ver otros aspectos, otras verdades al lado para poder entenderlo en un marco más completo y entonces más correcto, y no irnos de lado y no terminar diciendo cosas que no son
lo que la palabra de Dios realmente nos comunica. Vamos a ver, lo primero que vemos aquí es que ahora Jesús en su caminar, en su predicación, ahora Jesús empieza a hacer sanidades masivas. Este es un momento donde dice que al llegar la noche, y es interesante, nos podríamos preguntar, ¿por qué al llegar la noche? Jesús ha estado andando por Capernaum. Recuerda que Jesús está en Capernaum, ¿sí? Y viene saliendo ¿de dónde? Recuerda, salió de la sinagoga y fue ¿a dónde? La semana pasada lo vimos. A la casa de Pedro. Y ahí sanó a la suegra de Pedro y aprendimos una lección de Jesús ahí ese día, ¿verdad? Sobre el servicio. Bueno, resulta ser que Jesús ahora sale de la casa de Pedro y dice que al pasar la noche o al llegar la noche le trajeron muchos endemoniados y muchos enfermos. ¿Y qué hizo? Liberó a todos los endemoniados y sanó a todos los enfermos que ahí estaban. Dice muchos, no dice número, pero lo que sí entendemos es que es algo masivo, es algo en masa. Posiblemente podrían ser cientos, posiblemente podrían ser decenas, no lo sabemos, pero ahora ya no es una persona, ahora ya no es un endemoniado, ahora ya no es un solo leproso, ahora son muchas personas que de diversas enfermedades y de incluso posesiones de demonios quedan libres ante el poder de la palabra de Jesús. Bueno, es preciso que usted y yo entendamos que ese mismo que está ahí en una forma corporal humana es el mismo que allá en Génesis capítulo 1 dijo: sea la luz, y fue la luz. Pues si entendemos en el contexto bíblico, la Biblia dice que fue por él y para él que todas las cosas fueron creadas. O sea, Dios creó el universo a través de ¿quién? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que creó todas las cosas. Él fue el que habló y las cosas vinieron a la existencia. Ahora él está en persona, en una forma corporal humana, y ahora de nuevo el poder de sus palabras empieza a producir milagros, empieza a producir salvación, sanidad, liberación a las personas que estaban ahí cautivas por el diablo, enfermas, etcétera, etcétera. El asunto es, mi amado hermano y mi hermana, que todo esto, como ya dije, tenía una finalidad. No es que Jesús simplemente, vamos a ver, se puso a querer demostrar cuán poderoso él era, sino que todo eso obedecía a un propósito, a un plan. Yo quiero decirle de paso que Dios no hace nada simplemente por hacerlo, que Dios no hace nada por llenar nuestra especulación o llenar nuestros deseos. Dios todo lo que hace, lo hace dentro de un propósito. Claro está, Él nos ama, Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, Él responde a nuestra oración, amén, sí, amén, Él responde a nuestra oración, pero en un sentido general o principal, Dios lo hace porque Él tiene un propósito, porque Él tiene un plan. Y aquí vemos a Jesús haciendo eso, ¿sí? Dentro de ese plan, Jesús está haciendo esto. Ok, la noche, ¿por qué la noche? Decía al principio, ¿por qué la noche? No sé, no dice el evangelista Mateo, no dice por qué en la noche. Posiblemente por las condiciones climatológicas y geográficas era más posible que la gente se desplazara en la noche. Estamos hablando de una tierra que en su mayoría era muy desértica, calurosa, con calores muy fuertes durante el día. Posiblemente estamos hablando de que Jesús
estaba tal vez o en la casa de Pedro todavía, no dice exactamente, o estaba afuera, pero tal vez no había un lugar grande que cobijara a mucha gente del sol, de las inclemencias del sol, del clima, en fin, y la gente aprovechaba entonces la frescura de la noche para ir y saber que ahí estaba el Mesías, que ahí estaba el Señor sanando, iban para que el Señor les sanara y sus expectativas no fueron frustradas. El Señor los sanó. Y a los que estaban endemoniados, el Señor los liberó. Bueno, todo esto, mi amado hermano, como vimos, por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. El primer propósito, como ya dijimos, divino, de hacer, Señor, todas estas sanidades y todo esto, nos lo da el evangelista en el versículo 17. Cuando él dice, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta cuando dijo que él mismo tomó ¿qué? Nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Déjeme decirle que yo creo, se me hace a mí, creo entender que uno de los errores que hemos cometido es que hemos aplicado esta escritura solamente a lo que tiene que ver con enfermedades y a lo que tiene que ver con posesiones demoníacas. Pero en el fondo aquí hay una verdad más profunda, que esto otro viene a ser consecuencia de y no la meta misma. Yo quiero que leamos otra escritura, porque yo creo que debemos de escuchar a otro que estuvo ahí, por cierto, ¿verdad? Y que fue Pedro. Y ahí estuvo Pedro, y Pedro ve a Jesús hacer estas maravillas, y luego Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 2 y verso 24, él se refiere a esta misma escritura. Mateo nos lleva al profeta Isaías. El profeta Isaías, unos 600, 700 años, había profetizado esto, que esto iba a pasar, que el Mesías iba a venir e iba a cargar todo el peso de nuestro pecado y el peso de las consecuencias de nuestro pecado. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice así: a quien él mismo quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿a dónde? En su cuerpo. ¿En qué lugar? En el madero, en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por cuya herida, aquí está la mención profética, o sea, la mención del mismo profeta Isaías que hizo Mateo, por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No sé si usted nota que ahora Pedro no usa esta profecía solo para hablar a nivel de las enfermedades del cuerpo y de la esclavitud de los demonios, sino que ahora Pedro usa esta misma profecía para hablar de la liberación del pecado. Y esta es la meta principal, porque las enfermedades, como ya dijimos, la esclavitud a los demonios y la muerte espiritual y la muerte física son consecuencias del pecado. Ahora entonces Pedro nos lleva más allá y nos hace poder ver el marco más completo, más amplio
el panorama para poder ver que no debiéramos solo de aplicarlo a las enfermedades, sino que debiéramos aplicarlo en primer lugar según el sentido que esta escritura, esta profecía tiene. Y tiene que ver con la liberación de la esclavitud de nuestro pecado. Y si Él nos libera del pecado, por consiguiente, entonces nos libera de todo lo que ha venido y viene a raíz del pecado. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque hemos tomado esta escritura como un ahora y ya. Y es aquí, hermanos, donde han habido una serie de problemas con el asunto de la sanidad divina. Yo espero en esta mañana poder, por la ayuda del Espíritu Santo, ser claro, no dejar dudas. Lo que estoy haciendo es como que nos metamos un poco más profundo para poder ver el panorama más claro y que entonces nos quede claro aquí, en la mente, en el corazón. Han habido posiciones cristianas de que Dios ya no sana. Entonces, ejemplo, hay denominaciones cristianas que dicen definitivamente la sanidad divina se dio en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, los apóstoles, y se acabó. Ya no hay sanidad divina. Pero hemos tenido y tenemos otros movimientos cristianos que sí creen en la sanidad divina, pero de una manera, hermanos, no tan bíblica. Entonces, tanto una como la otra, creo yo, es un problema porque nos alejan entonces del entendimiento real de cómo tenemos que tomar esta profecía, de cómo tenemos que tomar esta verdad. ¿Sí? No es solamente decir Dios sana hoy o Dios no sana hoy. Es entender el marco teológico para poder entender cómo tenemos de tomarlo. ¿Sí? ¿No creen ustedes que debería de ser lo más? Pero yo creo que a veces, lamentablemente, es lo menos que hemos hecho. Es lo menos que hemos hecho. Y entonces simplemente adoptamos una posición. Yo sí creo en la sanidad divina. Yo no creo. Yo sí creo, yo no creo. Y eso no es suficiente, amado hermano. Por eso es que yo me meto en estos temas escabrosos, espinosos, porque con todo mi corazón deseo que como iglesia nosotros aprendamos y nos vayamos acercando cada vez más al equilibrio doctrinal. ¿Sí? Al equilibrio doctrinal. No estoy diciendo con esto que seamos los únicos o seamos los mejores, no estoy diciendo nada de eso tiene sentido, hermano. Todo eso es vanidad, todo eso es algo hueco, vacío. Solamente estoy diciendo eso, que en cuanto a mi responsabilidad y en cuanto a lo que es preciso que nosotros creamos, es necesario que nos vayamos acercando hacia el equilibrio bíblico. Así que, como hemos visto, el énfasis de Pedro ya no son las enfermedades solamente o las enfermedades, sino que el énfasis de él es el pecado del hombre. Ese es el énfasis de Pedro, ¿sí? Eso es lo que podemos ver ahí. ¿Y cómo podemos ver que dice que Jesús llevó en su propio cuerpo, al ser clavado en el madero, llevó el precio de nuestro pecado y todas las consecuencias con él, todas las consecuencias? Es donde viene la pregunta, entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿Cómo lo tenemos que ver? ¿Extremo? ¿No? ¿Sí? ¿O qué es lo que la palabra del Señor nos plantea? Mire, mi amado hermano y mi hermana, así como el pecado, dice el apóstol Pablo, y ahorita vamos a leer el texto, que así como el pecado no se puede enseñorear de nosotros, la pregunta sería, ¿tampoco las enfermedades
y la muerte física. O sea, Pablo, vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14, Pablo es claro y dice lo siguiente. Él dice, porque el pecado, escuche bien, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es preciso que usted y yo entendamos algo. Antes de que el Espíritu Santo nos hiciera nacer de nuevo, el pecado era nuestro amo. Esa naturaleza pecaminosa en la cual nosotros heredamos de nuestros padres desde Adán, esa naturaleza era ama y señora de nuestros deseos. Por eso, para una persona que vive en su naturaleza caída, vive por ella y para ella, el pecado es lo más normal. Y por eso usted y yo no podemos esperar que una persona que no ha sido regenerada, que no haya nacido de nuevo, piense o actúe como usted y como yo. ¿Por qué? Porque para esa persona eso es normal. Eso es lo natural. Y en un sentido natural, para esa persona, eso es, pues, que ¿cómo voy a vivir? ¿Qué quiere esta persona que haga? Que me haga un abuelito, que me haga una viejita, que no sé cuánto, que me haga un retrógrado como ellos, ¿verdad? Que no tienen una mente abierta, que, en fin. Bueno, para la persona que vive así, bueno, eso éramos usted y yo. Pero una vez que usted y yo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, o sea, hemos sido salvados, hemos sufrido un nuevo nacimiento, entonces déjeme decirle algo. El pecado sigue estando en nosotros, pero ya no se puede enseñorear de nosotros. Si usted y yo no se lo permitimos. Lo que quiero decir con esto es que ahora tenemos la capacidad de Dios para decirle no al pecado. Antes no. Ahora usted y yo podemos decirle a cualquier clase de pecado, no, Señor, ya no te voy a servir más. Ya no voy a ser más tu esclavo. ¿Por qué? Porque hay una verdad aquí que dice que al Cristo redimirnos, o sea, al Cristo ser nuestro Dios y Señor, al salvarnos, dice Pablo, que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Ese que no se enseñoreará más de nosotros, hermano, tiene que ver con esta vida y con la vida futura. O sea, en otras palabras, ahora cantamos, libre soy. Tenemos que aprender a cantar con entendimiento doctrinal, porque a veces los cristianos, hermanos, cantamos por mucha emoción, pero ni siquiera entendemos lo que estamos cantando. Si usted en algún momento canta un canto que dice libre soy, la pregunta es ¿por qué puede usted decir que usted es libre? Bueno, porque en la cruz del Calvario Jesús llevó el peso de mi pecado, la esclavitud mía, y me hizo libre. Y hoy yo puedo no solo cantar, hoy yo puedo vivir en libertad. ¿Sí? Eso no significa que usted ya no va a ser tentado, ni que no va a tener impulsos malos en su humanidad. Significa que ahora el poder del Espíritu Santo está en nosotros para poder decir, no, Señor, yo decido hacer la voluntad de Dios. Claro está, eso es posible por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Si fuera por un asunto de nuestra voluntad, por un lado diríamos no al pecado y por otro diríamos, ay, es que no puedo, es que no pude. ¿Cuántas veces quise hacer o dejar de hacer tal cosa? No pude. Terminé rindiéndome ante aquello una y otra vez. Bueno, será entonces que de esta misma manera, que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, será que las enfermedades, porque estamos hablando de la sanidad divina,
¿Será que la enfermedad y por lo consiguiente la muerte física ya no se enseñorea de nosotros? ¿Será que ya no nos vamos a enfermar entonces? ¿Será que ya no nos vamos a morir entonces? Es aquí, hermanos, donde yo creo que hemos fallado en entender esta verdad. ¿Cómo funciona esto? Sanidad divina por un lado, libertad del pecado y de sus consecuencias, pero todavía nos enfermamos y vamos a morir todavía. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No le parece a usted que podríamos, si nosotros no lo entendemos, podríamos pensar que es como una contradicción? Que es como que Dios nos ha dicho algo, pero que Él no lo cumple. No, déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, Dios cumple absolutamente todo lo que Él promete. Lo que pasa es que tal vez nosotros no lo hemos entendido en todo el marco teológico bíblico. Y es ahí donde tenemos que entenderlo. ¿Significa esto? La gran pregunta es, ¿significa esta promesa? Porque aquí dice que ya no somos esclavos del pecado y allá dice que Él en su llaga, en su herida, cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Será que esto lo que quiere decir es que entonces ya no vamos a morir? ¿Será eso? Porque déjeme decirle que alguna persona, de alguna manera, algunos cristianos lo toman de esa manera. Entonces, un ejemplo. ¿Quién se enferma aquí? Todos. Todos nos enfermamos. Y le aseguro que posiblemente todos nos vayamos a enfermar de alguna enfermedad que nos va a llevar a la muerte. Se lo aseguro. Y no es ni una mala profecía, ni es que yo sé nada. Es que es claro por lo que la palabra del Señor lo dice. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, déjeme decirle algo, este cuerpo sigue siendo susceptible, o sea, sigue estando en la posibilidad de enfermarse y de morir. Y entonces, ¿dónde queda la sanidad divina, pastor? Y entonces, bueno, eso lo vamos a hablar luego, eso lo vamos a enclarecer luego. Pero ¿por qué digo esto? A ver, hermanos, yo no sé ahorita, pero en aquellos años cuando el Señor me salvó, hace un poco más de 30 años, déjeme decirle algo. Habían algunos televangelistas, como uno de ellos, no sé cuánto lo escucharon, Gille Ávila, que era un hombre de Dios, y doy testimonio, no porque yo lo conociera personalmente, sino porque por lo que sé, era un hombre de Dios, que realmente Dios lo usó para salvar a mucha gente, para sanar a mucha gente, no lo dudaría, para hacer muchas cosas, Gille Ávila. Y Gille Ávila vamos a ver, como hombre de Dios, tal vez no entendía claramente esto que estamos hablando. Entonces él decía cosas como estas. Si usted se enferma, es porque usted anda en pecado. Y si usted no se sana, es porque usted no tiene fe. Porque un hijo de Dios, decía él, no puede morir atropellado, no puede morir de un infarto, no puede morir de tal o de cual enfermedad. Eso decía Gille Ávila. Entonces, solo para que usted y yo no imaginemos, cuando un hermano, una hermana que creía que lo que este hermano estaba diciendo era bíblico, era verdadero, y se enfermaba al punto de morir, ¿qué peso más grande poníamos sobre la espalda de esta persona? ¿No cree? De culpabilidad, de sentirse que era una persona que no tenía fe, de sentirse que posiblemente es que era un pecador, era una persona. Y yo me acuerdo que en ese tiempo mucha gente cuando se enfermaba, lo primero que decía, ay Señor, ¿en qué pecado, Señor? ¿Por qué me estás castigando? A veces hay algunas cosas que no me gusta mucho hablar, pero a veces es necesario hablarlas. Mi mamá
una mujer de Dios de la que sí puedo dar testimonio fielmente, aunque solo Dios conoce el corazón de cada uno, murió declarando que ella estaba sana y que ella no se iba a morir. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi mamá al pasar el tiempo fue sintiendo el peso de la enfermedad hasta llevarla a la muerte, porque es que ella negaba la enfermedad, porque a ella le habían enseñado que esto es la fe, que fe es que si usted se enferma, usted no diga que usted está enfermo, porque si no, entonces sí se enferma, pero no que ya está enfermo. Son esas cosas, perdonen hermanos, ilógicas, que no tienen ni siquiera sentido común, pero que nos han enseñado que eso es fe. Negar la realidad es como de pronto empezar a decir, esa columna no existe, esa columna no existe, esa columna no existe. Y no por eso esa columna va a desaparecer, mi hermano. Entonces, yo recuerdo que este pastor, este evangelista, muy conocido en el mundo en su momento y muy usado por el Señor, y un hombre que paso a creer que posiblemente no tenía rabo que le majaran en el sentido de ningún escándalo ni ninguna cosa así. Era un hombre de Dios, temeroso de Dios, pero que al igual que posiblemente muchos de nosotros, no nos enseñaron bien, no nos enseñaron tal vez a profundidad los principios de la palabra de Dios. Y entonces me acuerdo que Gille Ávila, que era un predicador bien carismático y con algunas frases y acciones características de él, ¿verdad? Él decía que jamás un cristiano podía morir de un infarto, jamás. ¿Y saben de qué murió Gille Ávila? De un infarto, hermanos. La pregunta es, ¿qué pasó con la fe de nuestro hermano? Y no estoy diciendo esto en lo mínimo para desmeritar a ese hombre de Dios. Estoy diciendo, simplemente citando una realidad que saca la jarana a la cara. A ver si entendemos ese término. ¿Sí? Que nos pone ante una realidad que de pronto usted dice, entonces, ¿qué pasó? Algo está mal aquí, algo está mal y no puede ser Dios ni su palabra. No, es nuestra percepción. Es la forma en que nosotros vemos las cosas. Bueno, mi mamá murió, hermanos, declarando y confesando que ella estaba sana y que ella iba a vivir muchos años más. Pero resulta ser que todo se debía a que a ella le habían enseñado esa misma doctrina, de esa misma manera, a nunca decir estoy enferma, jamás, aunque estuviera cayendo casi muerta de una enfermedad. Yo quiero decirle en esta mañana, mi amado hermano, que eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Para comenzar, la fe es confianza en Dios. Y sabe que la confianza, vamos a ver, la confianza en Dios se debe de ver o se debe de tener en base a que no importa frente a qué circunstancia usted y yo estemos, es que usted y yo podamos creer que Él es infinitamente mayor que cualquier circunstancia que usted y yo enfrentemos en la vida. No es negar la circunstancia, no es autosugestión. Estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. No es eso, mi amado hermano y mi hermana. Eso es una idea antibíblica. Una cosa es la autosugestión y el positivismo humano que hoy está tan de moda. Y otra cosa es fe en ese Dios todopoderoso, inconmovible, que tiene poder, autoridad sobre todas las cosas. Por eso Él, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto, hermanos, es tan valioso ahí. Por tanto, o sea, esta misión que yo los mando a hacer es posible porque yo soy el Señor. Y si el Señor nos ha mandado a hacer eso, ¿quién podrá impedirlo? ¿Quién? Ahí es donde muchas veces también los cristianos hemos dicho el diablo, los demonios. Tenemos que ver cómo atamos a ese espíritu que está posesionado de este lugar y un montón de cosas más, mi amado hermano. Y la pregunta es, ¿dónde hemos sacado todo eso? Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera. Pero ¿acaso no dice la palabra del Señor que Él los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? ¿Acaso no vemos que Jesús está demostrando aquí que Él tiene poder sobre el mundo espiritual, de las enfermedades, de la maldad, de los demonios, etcétera, etcétera? Eso es lo que usted y yo tenemos que estar confiados. Él es el Señor. Él es soberano. ¿Sabe lo que eso significa? Que Él tiene todo dominio, todo poder en su mano. Nada sucede en el universo si Él no lo permite. Nada sucede en el universo si Él no lo hace. Nada sucede en el universo, absolutamente nada, ni en su vida ni en mi vida, por lo tanto, porque Él es el Señor. Entonces, si no, ¿qué significa que Él es el Señor? ¿Se imagina que la Biblia diga que Él es el Señor, que ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, pero que haya unas cosas de las cuales Él no tenga poder o Él no tenga injerencia o no pueda hacer que suceda al final lo que Él quiera? No, mi amado hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que estar bien entendidos de estas verdades, y sobre esas verdades que son inamovibles es donde tiene que estar nuestra fe puesta. Por lo tanto, no se trata de decretar, no se trata de declarar, no se trata de todo eso. Todo eso, hermanos, es post cristiano. O sea, ha venido después de. La iglesia no creció con esas ideas, hermanos. Usted no encuentra eso por ningún lado de la Biblia. Usted no encuentra a nadie diciendo, y ¿sabe qué? Esta mañana lo vamos a ver. Porque, a ver, bíblicamente hablando, los hombres de Dios se enfermaron también. A ver, en el Antiguo Testamento, un hombre que se haya enfermado. Job, una sarna maligna. Ajá, ¿quién se la mandó? Satanás, pero con el permiso ¿de quién? De Dios. ¿Tenía Dios un propósito con Job, sí o no? Maravilloso, extraordinario. Y por eso dijo, bueno, está bien, ve y tócalo, pero no le quites la vida. O sea, Satanás solo puede hacer lo que Dios le permita hacer. Así que usted no se angustie tanto por lo que el diablo anda haciendo, hermano. No, porque si el diablo le puede hacer algo, a no ser de que sea porque usted viva en pecado y se exponga al diablo, que esa se podría hacer una. Pero si usted es un hijo de Dios que camina para el Señor, déjeme decirle, no se angustie por lo que el diablo anda haciendo. No, usted está entendido de quién es el Señor. Porque si Dios permite que en algo Satanás le toque, es porque Él tiene un propósito maravilloso. ¿Sí? Es porque Él se va a glorificar. Es porque Él va a dejar en claro que Él es el Señor. Bueno, mire, yo no sé cuántos sabían que Pablo era un hombre que estaba enfermo, hermanos. ¿Quién? El apóstol Pablo. Sí, hermano, el apóstol Pablo estaba enfermo. Yo quiero que usted lo leamos en la palabra del Señor para que vea que, como digo yo popularmente, no son chanflas lo que estoy diciendo. Vea lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 y 9. Dice el apóstol Pablo a los corintios, y para que la grandeza, escuche bien el contexto para que entendamos, y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente. En otras palabras, para que los humos no se me fueran arriba, dice Pablo, me fue dado ¿qué? Un aguijón. Un aguijón, ¿a dónde? En mi carne. Un aguijón. Escuche cómo lo describe Pablo. Un mensajero ¿de quién? Ah, no, pastor, eso hay que entenderlo figurado. No, hermano, ¿sabe qué? Eso es literal. ¿Cuál figurado? Ni que 8 cuartos. No. Esto es literal. Mire, un aguijón en la carne. Ahora, ¿alguien sabe lo que Pablo tenía? Nadie sabe lo que Pablo tenía, porque Pablo no dice. Solo dice que tenía un aguijón clavado en su carne. ¿Que era producido por quién? Por un mensajero de Satanás, o sea, por un demonio. ¿Sí? Y vea lo que sigue diciendo. Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, cuando Pablito se quería poner medio orgulloso, este venía y lo abofeteaba. Pa. Estas palabras, acuérdese de quién eres. Acuérdese de que eres un mortal, débil, frágil. Y vamos a ver lo que Dios le responde cuando Pablo le pide 3 veces que lo sane. ¿Sí? Porque entonces aquí, hermanos, sí que se nos caen todas esas doctrinas de que no hay fe, de que es porque fue por un pecado, porque la pregunta aquí, ¿cuál fue el pecado que cometió Pablo? No, era más bien para que no cayera en pecado. ¿Sí? No porque cometió un pecado, sino para que no cayera en pecado. Dios entonces permite a Satanás que mande un demonio que le clava un aguijón en la carne, que no sabemos, como ya dije, que fuera exactamente, pero que había algo que atormentaba a Pablo en su carne. Bueno, dice para que no me enaltezca sobremanera. Y escuche, verso 8. Respecto a lo cual, ¿qué había hecho Pablo? A ver, he declarado. Rogado, hermanos. Porque eso es lo que un cristiano tiene que hacer. El cristiano no está llamado para declarar nada. Sí, la palabra, pero no para suponer o dar por un hecho que esto va a ser así. Porque yo lo digo. El hombre de Dios lo dice. No, hermanos. Respecto a lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor. Y vea lo que el Señor le respondió. Que me lo quite. Y me ha dicho, ¿qué? Bástate mi gracia. O sea, mi gracia es mayor que el que yo te sane. Porque ¿en qué consiste la gracia en este sentido? Siga leyendo conmigo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros quisiéramos ya no tener debilidad. Pero si usted y yo entendemos lo que según en la mano de Dios funciona o lo que sirve la debilidad humana, ¿sabe para qué es? Para que quede en evidencia que es el poder de Dios el que obra en nuestra vida y el que hace que usted y yo podamos ser quienes somos y que podamos hacer lo que hacemos en Él. Si yo puedo predicar aquí, si usted puede ministrar al Señor y a su cuerpo en cualquier área donde usted lo haga, es solamente por la gracia de Dios, o sea, por el poder de Dios que actúa en nosotros. Las palabras del Señor le está diciendo a Pablo, mire, Pablito, te necesito consciente de tu fragilidad para que entonces estés consciente de que Él, reposando mi poder sobre ti, como puedes acabar la carrera, como puedes llevar a cabo la misión que te he encomendado, que te he dado. Porque si no, le aseguro que posiblemente era tal las revelaciones que Dios le había dado a Pablo. A ver, ¿cuántos se acuerdan cómo eran las revelaciones que Dios le había dado? Que dice que fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo, hermano.
o sea, al paraíso, donde escuchó cosas inefables, cosas que no se pueden expresar con palabras humanas. ¿Sí? Era tal lo que Pablo había visto que si Dios no hacía algo en la humanidad de Pablo, Pablo iba a terminar siendo un prepotente, un orgulloso, como creo yo que hoy tenemos a mucha gente en los púlpitos que lo que son es eso, hermanos, prepotentes, orgullosos y que se creen poderosos en sí mismos. Y que nos hemos olvidado que si la gracia de Dios se aparta de nosotros, hermanos, ¿qué queda? ¿Qué queda si la gracia de Dios se aparta de usted y de mí? ¿Qué queda de nosotros, hermano? Seres frágiles, débiles, ¿sí? En los cuales volveríamos a ser igual que antes y peor que antes, hermanos. Entonces, la pregunta es, o más bien lo que Dios le está diciendo, en ti, para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Dice, por tanto, oiga lo que Pablo dice, como esto es así, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vea qué contradictorio. Hoy tenemos a un montón de personas presumiendo ser lo que no son, pero Pablo más bien entendió que el secreto estaba en no presumir, sino en reconocer más bien cuán frágil él era y que todo lo que él hacía era solo por la gracia de Dios. ¿Sí? Hoy tenemos a un montón de gente presumiendo. Hoy tenemos a un montón de pastores, de televangelistas presumiendo del poder. Venga, a que nadie pasa aquí, a que nadie pasa aquí. A que nadie pasa. Y ahí hay un montón, hermanos, de servidores ciegos que empiezan. Ahí caen patas para arriba, hermanos. Es un espectáculo, es un show, hermano. ¿Quién dice que el poder de Dios es para eso? ¿Quién dice? ¿A dónde ve usted a los apóstoles? ¿A dónde ve usted a los hombres de Dios usando el poder verdadero del Espíritu Santo para semejantes barbaridades? ¿A dónde? No, mi amado hermano y mi hermana, no es así. Nos hemos ido a los extremos, como dije antes. ¿Por qué? Porque estas personas tienen mucha necesidad de ser reconocidas, de que se hable de ellos, el ungido del Señor, el siervo del Señor. ¿Sabe lo que esa palabra siervo del Señor significa? El esclavo del Señor. ¿Qué dijo María? He aquí la esclava del Señor. Claro, es una esclavitud, pero es una esclavitud tan maravillosa, hermanos, que somos esclavos por amor, ¿sí? Por amor, con gozo, con alegría. Bueno, entonces resulta ser que ya aquí con solo Pablo se nos caen todas las doctrinas. Pero resulta ser que si vamos a primera de Timoteo, y vamos a hablar ahora de un discípulo de Timoteo, porque vamos a ver, tal vez Pablito la fe no le alcanzó, el conocimiento no le alcanzó a Pablo para que fuera sano él, pero vamos a ver, porque ahora resulta ser que su discípulo está enfermo también. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 23. Vea el consejo de Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua. ¿Por qué? Si no usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Posiblemente tenía colon irritable o alguna cosa así, no lo sabemos. Y vea lo que sigue diciendo. Y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo eran las enfermedades en Timoteo? Frecuentes. ¿Cómo era el estómago de Timoteo? Un estómago propenso a enfermarse. Timoteo, lo que tienes que hacer es declarar que eres sano. Timoteo, dalo por un hecho. Dios te va a sanar.
No, Timoteo, mire, yo te aconsejo, debido a que frecuentemente estás enfermo de tu estómago, no sabemos si era que, como yo estuve más o menos como 1 año, 2 años, hermanos, que todo lo que comía me caía mal. Y bueno, ya yo estaba pensando que al rato posiblemente ya se me estaba acercando el tiempo, ¿verdad? De partir de aquí, porque me hacían de todo, hermanos, ¿verdad? Por aquí, por todo lado, me examinaban y no me aparecía nada, hermano. Y así estaba Timoteo. ¿Y dónde está la super fe del apóstol Pablo para impartirle una palabra a este discípulo que seguramente no tiene fe, por eso no ha sido curado? No, mis amados hermanos, dejémonos de fanfarronerías. Eso no es evangelio. Esos son puros inventos humanos de hombres corruptos, de hombres que quieren gloria para sí mismos, que hacen de la iglesia del Señor un circo. Pero eso no es lo que encontramos en la palabra del Señor. Nada de eso, hermano. Nada de eso. No, Pablo le dice, mire, te aconsejo, hijo mío, que ya no tomes agua. Un poquito en el contexto de esto, ¿sabe qué? El agua en Israel era bastante mala, hermanos. Y si ya Timoteo tenía un colon irritable o algo así, solamente se me ocurre pensar, un colon irritable, posiblemente hasta el agua le caía muy mal. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, mire, hijo mío, ya no tomes agüita. No es que lo está introduciendo al vicio, de la borrachera. No, recordemos que el vino era parte de la comida, de la alimentación de los hebreos. Sí, era parte de la alimentación. Y dijo una hermana, pastor, pero sin fermentar. El vino que mi señor tomaba no era fermentado. Como a veces decimos cosas, hermanos, que a nivel del contexto cultural las ignoramos. Sí, era fermentado, al punto que tenían que diluirlo con agua a veces y echarle miel, porque a veces era bastante amargo el vino. ¿Sí? Y lo endulzaban con miel de abeja y lo diluían para tomárselo, porque era el alimento diario con pan y carne y otras cosas, pero eso era parte del alimento diario. El punto es, Pablo le dice, mire, ya no tome esa agüita sacada de sus pozos. Generalmente el agua sacada de pozo, y usted y yo sabemos que a veces el agua de pozo no es muy potable, que digamos 100% potable. Entonces ese es el consejo de Pablo. Y entonces ahora sí toda la fe se nos cayó, y ahora sí no hay esperanza, hermano, no hay esperanza. Ya Dios nos sana entonces. Y pero no, a Pablo Dios lo usaba para levantar a los enfermos, hasta para resucitar muertos. ¿Y cómo es que no le puede sanar la enfermedad a su hijo Timoteo? No, hermanos, no es eso. Es que tenemos que entenderlo en un marco teológico completo. ¿Sí? Algunos teólogos han dicho algo como esto: es un ya, pero todavía no. O sea, lo que quiere decir es que esto tiene un cumplimiento 100% en el futuro, y no un cumplimiento de un 100% en el presente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo sí nos hemos enfermado, y sí nos vamos a enfermar, y posiblemente, no posiblemente, sí un día nos vamos a morir. ¿Cuándo? Todo está en la mano de Él. Él es el soberano. Ahora, viene aquí entonces una pregunta muy importante. ¿Estamos diciendo con esto que ya Dios nos sana? ¿Estoy yo hoy predicando en contra de la sanidad divina y diciendo que ya Dios nos sana? Que si usted se enferma, resígnese, hermano, a morir ya, porque ya Dios nos sana. Que si usted, no, mi querido hermano y mi hermana, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si nos enfermamos, claro que vamos a orar, claro que vamos a clamar, claro que vamos a suplicar al Señor,
pero vamos a esperar en su voluntad. El punto es que no podemos dar como que esto ya se cumplió y entonces ya la enfermedad no tiene poder sobre nosotros. El punto es, mi amado hermano y mi hermana, que dice la palabra del Señor, que todavía por causa del pecado, como consecuencia del pecado, nuestro cuerpo va a morir. Es el asunto. ¿Sí? En cuanto a la oración de sanidad divina, vea lo que San Juan dice en el capítulo 5 de su primera carta, capítulo 5, verso 14. Vea lo que San Juan dice, el apóstol Juan dice, en cuanto a la sanidad o en cuanto a todas nuestras peticiones delante del Señor. ¿Sí? Dice, y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Escuche, que si pedimos alguna cosa, subraye por favor esa palabra, subrayela y recontra subrayela, conforme ¿a qué? A su voluntad, recuerda, su propósito, Él nos oye. El punto es que usted y yo tenemos que orar y tenemos que clamar, y si estamos enfermos, vamos a orar por usted. Vamos a clamar por usted, que si estamos enfermos, vamos a orar por nosotros, vamos a clamar al Señor, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, hablemos en el contexto nuestro y de nuestra realidad. ¿Ha conocido usted alguna persona cristiana verdaderamente temerosa de Dios que se enfermó y murió? ¿Oraron para que Dios la sanara? ¿La sanó el Señor? No, mi querido hermano, porque no era su voluntad. Porque si hubiese sido su voluntad, no importa si hubiera estado como Lázaro, de 4 días de muerto, y ante una sola palabra del Señor, Lázaro, ven fuera. El proceso de putrefacción, o sea, el proceso degenerativo de su cuerpo, ese cuerpo ya putrefacto, ese cuerpo ya celularmente destruido, podrido, Él hizo que todo eso se revirtiera y de nuevo sus células vivieran y Él volviera a su cuerpo y Lázaro volviera a la vida. Pero después se volvió a morir. Porque, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Mientras usted y yo vivamos en este cuerpo, dice la palabra del Señor que este cuerpo está condenado a la muerte por causa del pecado. ¿Sabe lo que eso significa? Y también lo que dice la Escritura, está establecido para el hombre de que muera una vez y después el juicio. Todos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir en algún momento, pero esto no significa que no debamos de creer que Dios nos puede sanar, que Dios puede revertir nuestra enfermedad, que si a Él le place, si esa es su perfecta voluntad, si Él ha decidido glorificarse de esa manera, debemos de creer que Él es poderoso, porque ya Él llevó en la cruz del Calvario nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado. Es donde entonces la palabra del Señor dice que un día podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe qué?
Ahora nos enfermamos y morimos, pero morimos en esperanza de que un día, muy pronto, mi amado hermano y mi hermana, un día, ¿sabe qué? En aquel día de su segunda venida, cuando Él venga, entonces, ¿sabe qué? Ni la muerte, ni el pecado, ni ninguna consecuencia del mismo va a tener más poder sobre nuestra vida. Si Dios nos da vida, la vida que nos da, a mi amado hermano, démosle gloria al Señor y honremos al Señor y sirvámosle de todo corazón y demos hasta la última gota de fuerza que tengamos para honrar su nombre. Pero si un día en la soberana voluntad de Dios, Él permite que nos enfermemos y Él permite que muramos, también démosle gloria en medio de la agonía, en medio de la muerte, en medio donde estemos muriendo, siempre honremos su nombre, porque ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Ya Él pagó el precio por nosotros. Ya somos libres, ya somos sanos, ya tenemos una vida eterna juntamente con Él. Y vamos a tener un cuerpo, dice la palabra del Señor, semejante al de la gloria suya. Así que mi amado hermano y mi hermana, si usted y yo enfermamos o estamos enfermos, vamos a orar y vamos a suplicar al Señor que su gracia nos otorgue sanidad, que su gracia nos otorgue, hermanos, revertir la enfermedad. Pero si Él en su soberana voluntad, como ya dijimos, decide otra cosa, podamos decir igual que Job: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y que nunca caigamos en la tentación de maldecir su nombre o de injuriar su nombre o desacreditar su nombre o su palabra, porque Él no haga lo que nosotros esperamos que Él haga, hermanos. Porque Él es Dios, fiel y perfecto. Y el plan de Dios no abarca solo esta tierra. El cumplimiento de su palabra no tiene que ver solo con esta tierra, tiene que ver con la eternidad. Así es que ese cumplimiento de esta profecía, y quiero que terminamos leyendo esta profecía que Mateo nos dio, que Mateo trajo en mención cuando Jesús hizo todo esto. Él dijo para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuáles? Todas, absolutamente todas. Nuestras calamidades, nuestras tristezas, todo lo que tengamos que vivir en esta vida, si Él permite que las vivamos, al igual que el apóstol Pablo, entendamos una cosa, porque es en nuestra debilidad donde su gracia, su poder se perfecciona, hermanos. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a ese Señor Dios Todopoderoso? Dale un aplauso a Él. Amén. La vida en Cristo es una vida de esperanza, aún frente a la muerte misma. La vida en el Señor es una vida de esperanza ante las adversidades, ante la enfermedad, ante la tristeza, ante las circunstancias adversas, hermano. Esa es la vida del creyente, y todo eso solo gracias a Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias porque en tus llagas cargaste nuestro pecado y las consecuencias de este. Gracias porque en tu sacrificio perfecto, Señor, cargaste el precio de nuestra maldad y las consecuencias en las que caímos, las que hemos acarreado por causa de nuestra maldad. Gracias, oh Señor,
hoy podemos tener confianza en esperanza. Podemos tener confianza y esperanza porque tú, oh Señor, ya has dictado, Señor, sentencia, Dios, para nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que si Dios hoy hay alguna persona que necesite que su fe, Señor, sea, Dios, fortalecida, fortalécele en su fe, Señor. Fortalécele para que pueda, oh Dios, abarcar, oh Señor, o afrontar lo que está viviendo, pero con esa confianza puesta absolutamente en ti, Señor, y no en las circunstancias. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos.